por qué tengo esas nubes de fondo en la presentación. Y la razón es muy sencilla, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que buscamos es entregar valor a las empresas. Y estas nubes que están como furiosas intentando entregar rayos, lo que representan es disrupción. Disrupción se considera que es el valor, el máximo valor que se le puede entregar a una empresa. ¿Y a qué me refiero con el máximo valor que se le puede entregar a una empresa? Yo sé que muchas personas que están conectados aquí tienen diferentes backgrounds, entonces voy a empezar por definir qué es valor, qué es innovación y qué es disrupción. Valor está, ustedes han escuchado decir que el valor es percibido. ¿Percibido por quién? Por el mercado, por el cliente final, por el cliente, ¿no? Y el valor es el resultado de todo un proceso que permite que las empresas tomen la materia prima o el servicio y lo transformen hasta entregárselo al cliente final o al mercado. Entonces, el valor percibido es la definición que da el cliente final o el punto de vista que tiene el cliente final sobre el resultado de todo ese proceso de la cadena de valor, ¿no? Todo ese proceso de la cadena de valor al final nos permite entregar un producto o servicio al cliente final. Y ese servicio es percibido por el usuario o ese producto es percibido por el usuario y ese usuario toma una definición, toma un punto de vista y califica ese servicio, ese producto en su propia definición de valor, ¿no? Allí podemos ver un ejemplo de lo que es valor. Entonces vemos que el valor es el resultado de todo ese proceso de transformación, que es lo que representa la cadena de valor de cada una de las organizaciones. Entonces podemos decir que lo que diferencia a una empresa de otra, dos empresas que hacen zapatos, se diferencian una de otra porque su cadena de valor es diferente y el producto y servicio que entregan al final termina siendo diferente. Si no fueran diferentes, no se percibiría ningún valor adicional o un valor diferencial. Partiendo de esa definición sencilla, la innovación, ¿qué es? Y específicamente hablando de inteligencia artificial, la innovación consiste en tomar esa cadena de valor de nuestros clientes, de las empresas, tomar esa cadena de valor, ese proceso por el cual transforman el producto y el servicio y lo entregan al final al mercado, tomarlo e introducir una pieza, en este caso, una pieza basada en inteligencia artificial que permita entregar un valor que es percibido por el cliente final o por el mercado. Y esa introducción me permite agregar lo que se conoce como innovación o agregar nuevo valor, innovación, agregar innovación dentro de la cadena de valor. ¿Cuándo sucede la disrupción? Y hemos visto diferentes casos de disrupción en Latinoamérica. Se está viviendo actualmente lo que se pudiera llamar disrupción a nivel, por ejemplo, de empresas como Nubank, que es una empresa que se considera dentro del sector de fintechs o de empresas financieras basadas en tecnología y que introduce disrupción en el mercado. Ya les voy a dar la definición de disrupción. La disrupción sucede cuando esa cadena de valor muta o cambia tan fuertemente que al mismo tiempo el servicio o producto que se entrega al mercado es tan diferente que cambia las reglas de todo el mercado, cambia las reglas de todo el mercado. Y cualquier nuevo jugador que quiere entrar a ese mercado o sigue las mismas reglas o está fuera de ese mercado. Lo que le sucedió a Netflix y a Blockbuster. Yo no sé si ustedes han visto la segunda parte de la historia entre Netflix y Blockbuster. Y resulta que Blockbuster sacó una plataforma de streaming de video. Ellos tuvieron su propia plataforma de streaming de video, pero conservaron gran parte de su cadena de valor, de su proceso. Su facturación era tradicional, sus operaciones eran tradicional, sus ventas eran tradicional. Lo único que cambió fue la tecnología que utilizaban. Su cultura era tradicional y esa plataforma de streaming dentro de Blockbuster y que se ofreció en el mercado norteamericano fracasó.
Entonces vemos como la tecnología solamente es una pieza dentro de un eslabón y una cadena que se conoce como la cadena de valor. Y si yo quiero entrar a generar disrupción, pues tengo que crear prácticamente una cadena nueva que entrega diferencias al mercado y que cambia las reglas del mercado, como lo está cambiando Tesla con el tema de los vehículos eléctricos, como lo cambió Netflix en su momento con el tema del streaming a través de Internet, que cambia tanto o muta tanto la cadena de valor que al final se entrega un valor percibido muy diferente al que se estaba acostumbrado. Entonces ahí encontramos la diferencia, una definición general de lo que es valor, de lo que es innovación, que es agregar solamente un cambio a una cadena de valor que ya viene funcionando, y disrupción, que significa posicionar en el mercado los resultados de una cadena de valor prácticamente nueva. Vamos a ver cómo la inteligencia artificial aporta en el contexto de estas definiciones. La inteligencia artificial, principalmente los usos que se están dando en las empresas, los podemos clasificar en dos grandes categorías. La primera categoría es automatización de procesos, en donde se le entrega a la inteligencia artificial principalmente tareas que son repetitivas y que son tediosas para el ser humano. El día de hoy no vamos a hablar sobre esa parte, o sobre esa categoría. Vamos a hablar sobre otra categoría que es la inteligencia artificial en el ciclo de valor de los datos. Y aquí empezamos con esta imagen sobre la cual ustedes pueden ir a este link y profundizar en la noticia. En el artículo, es un artículo de The Economist. The Economist es una revista, es una publicación inglesa que siempre ha marcado las pautas de lo que significan nuevas eras en la economía, en los negocios, etcétera. Y este es un artículo de hace un par de años donde ellos marcan una nueva era en la forma como se desarrollan los negocios, porque lo que ellos dicen en este artículo es que a partir de ese momento en la historia en adelante, si no estoy equivocado, este es año 2017, las empresas que trabajen con datos y con información cada vez se van a volver más relevantes, inclusive al punto en donde los datos son el recurso natural más importante y más valioso de la humanidad. Llevemos esto a una analogía. Lo primero es verlo desde una definición, ¿no? ¿Qué significa que los datos sean un recurso natural? Significa que como todo recurso natural, como el algodón de esta camiseta, como la madera de estos cuadros, pues tienen todo un proceso desde su extracción, análisis, procesamiento, hasta su entrega como producto al final de la cadena. Tiene todo un ciclo de vida como un recurso natural, igual que un recurso natural. Y esto también nos da una definición inclusive un poco más profunda y nos cambia la idea que nos entregaron en el bachillerato tal vez o en el colegio, que dice lo siguiente, y ustedes van a completar la frase: que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. De la misma manera, si nosotros pensamos y creemos que este, que los datos son un recurso natural, eso significa que la materia siempre ha estado acompañada por datos e información. Lo que pasa a partir de los años 2010 a 2017 es que el ser humano desarrolla inteligencia artificial que es capaz de procesar una cantidad de datos que se conocen como Big Data y que antes no podía procesar, no sabía cómo procesarlos. Es la diferencia entre data estructurada y, para poner un ejemplo o una definición muy sencilla, la data estructurada es aquella que yo como persona podría tomar y estructurar dentro de una tabla de Excel. Pero yo, de qué manera estructuro la información que surge a partir de una imagen de una manera ordenada, y más si tengo múltiples imágenes en un Excel, o cómo yo estructuro la información que surge a partir de un video, de un poema, de una regulación, de un documento con un proceso, cómo lo estructuro en un Excel. A esto es lo que se le llama data no estructurada. Y en los últimos 10 años, la capacidad del ser humano para procesar toda esa data no estructurada
ha aumentado considerablemente. A partir de allí, las empresas, y ustedes se dan cuenta de esto, las empresas que trabajan con los datos y con la información son las empresas más valiosas del mundo. Vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, Uber. Por ejemplo, Uber. Ustedes han visto que, sí, han tenido la oportunidad de ver diferentes noticias alrededor de una empresa como Uber, ¿no? Y principalmente los gobiernos se están armando con regulación alrededor de la privacidad de los datos y la información. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos a Uber dentro de este contexto donde la información y los datos son un recurso natural, eso significa que Uber es una refinería de datos y de información. ¿Qué significa esto? Que cada vez que nosotros descargamos la aplicación de Uber y la tenemos en nuestro celular, lo que nosotros estamos instalando es un gran pozo petrolero en donde estas aplicaciones toman los datos y la información de nuestros países y a nivel personal los absorben y se los llevan a su refinería, que normalmente está en la nube. Ellos analizan, procesan estos datos y créanme que Uber y estas aplicaciones solamente nos muestran la información necesaria para que nosotros sigamos utilizando su servicio. Pero ellos se quedan con tanta información, tan rica información, que allí es donde ellos están produciendo el valor futuro. ¿Qué significa esto? Que Uber está tomando esta información y está alimentando inteligencia artificial, que es la que a futuro va a manejar los vehículos de transporte. Y va a llegar a un punto en donde lo va a hacer de manera autónoma, utilizando nuestros datos y nuestra información. Cada vez que yo me subo a Uber, ustedes se pueden preguntar qué datos surgen o qué datos le estoy entregando a la plataforma. Si me subo solo o acompañado, si esto lo puede saber si la otra persona también tiene la aplicación de Uber instalada, si a qué horas me subo al vehículo, cuál es el recorrido, si otros vehículos a mi alrededor también siguen el mismo recorrido, eso ya muestra una tendencia. Y si esa tendencia hace que la velocidad baje en el recorrido, entonces ya saben que esa ruta tiene un trancón, etcétera, etcétera. Yo le estoy entregando una cantidad de datos y de información y la gran mayoría de esos datos y información ellos se lo están quedando para procesarlo como tal cual como si fuera una refinería de petróleo, pero en este caso una gran refinería de datos y de información. Sobre ese ejemplo y sobre esa analogía vamos a trabajar hoy. Entonces, y aquí varios de ustedes me van a ayudar porque muchos de ustedes ya trabajan con datos y con información, inclusive al punto que se pueden llamar científicos de datos, ¿no? Aquí varios de ustedes sé que van a expresar sus opiniones y puntos de vista a través del chat, ¿no? Entonces, de manera general, nosotros identificamos las fuentes de datos, hacemos exploración de esas fuentes de datos, extracción, almacenaje, refinación, análisis y entregamos posteriormente los resultados. Igual que el ciclo de vida de otros recursos naturales como el petróleo, como el algodón, etcétera, etcétera. Por eso los datos y la información son un recurso natural. Y bueno, existen diferentes tecnologías, principalmente tecnologías en un modelo de consumo de nube en las que yo me puedo apalancar para tener mi propia refinería en mi empresa. En este caso, en empresas de investigación de mercados. Cuando hablo de nube, la nube no representa un lugar o un data center, representa un conjunto de capacidades que inclusive se pueden dar en los mismos data centers privados de los clientes, lo que conocemos como la nube privada. Vamos a aterrizar entonces gran parte de lo que hemos hablado hasta ahora. Muchas empresas ven la inteligencia artificial como esto, como una caja negra. Y esto es en base con las películas de Hollywood, películas como Wall-E, películas como Odisea en el espacio de 1967, eh, películas como, ¿cuál está otra? Series como Star Trek, en donde no nos muestran nada del proceso que tiene la inteligencia artificial, solamente nos muestran que
Es una tecnología que permite al ser humano expresarse con lenguaje natural y obtener resultados en tiempo real. Entonces, algunas empresas ven la inteligencia artificial como algo como esto, como una caja que nos entrega resultados y no tienen ni idea de cómo funciona. Pero si nosotros le damos doble clic a esto, encontramos una cantidad de características que, que realmente representan el estado actual de lo que es la inteligencia artificial. No voy a entrar a profundizar en cada uno de estos temas. Por supuesto que la presentación ustedes luego la pueden obtener, ya sea a través del video o con mucho gusto lo comparto, les comparto el material. Pero aquí tenemos una radiografía de lo que realmente representa la inteligencia artificial y como les estaba diciendo sobre la segunda categoría, la primera categoría es la automatización de procesos y tareas con inteligencia artificial. Hoy estamos hablando de la inteligencia artificial para el procesamiento del ciclo de vida de los datos y ahorita vamos a entrar al valor que entrega ese procesamiento de datos con inteligencia artificial para las empresas de investigación de mercados. Ya lo vamos a ver con ejemplos y casos reales. Aquí lo que vemos es una representación más cercana a lo que realmente es la inteligencia artificial en su estado actual, en su estado del arte actual. Yo tengo que tomar unos datos, pero esos datos tengo que seleccionarlos, tengo que conseguir las fuentes de abastecimiento y posteriormente tengo que hacer una síntesis. Luego debo aplicar ingeniería de datos y continúo procesando esos datos hasta que al final yo entrego valor al negocio y ese valor no solamente es el resultado del estudio de investigación de mercados en este contexto que yo entrego a mi cliente, sino si yo le entrego ese estudio de investigación de mercado solamente y no le entrego al cliente la posibilidad de entender cómo aplicar ese estudio dentro del contexto de su cultura, de sus principios y de sus valores, y yo creo que muchos de aquí lo pueden haber vivido, se queda solamente como un lindo estudio, unos resultados, pero no se aplica en el negocio. Y realmente el valor, como veíamos al principio, es la aplicación de la innovación dentro del contexto de la cadena de valor del proceso de la empresa y que al final es percibido por el mercado o por el cliente final. Germán, ¿qué significa esto? Que cada vez que yo entrego un reporte de investigación de mercado y que eso no lleva a un cambio en la empresa y ese cambio no se percibe en el mercado o no se percibe por el cliente final, entonces significa que mi reporte no está entregando valor. Bueno, esa es una pregunta que la dejo para ustedes. Ustedes son los expertos de la investigación de mercado. Y por otro lado, encontramos unas restricciones o limitaciones de la inteligencia artificial, donde hay que tener en cuenta las regulaciones legales, la ética, la transparencia. No sé si ustedes han escuchado hablar del bias, y es los conceptos preconcebidos del ser humano que hacen que la inteligencia artificial tome resultados hacia ciertas tendencias. Entonces, por ejemplo, hace un par de años, la inteligencia artificial de Google confundió una imagen de un gorila con la de una persona que tiene color oscuro en su piel, por ejemplo. Y es porque analizó muchísimas imágenes y tenía un bias. Esa tecnología fue desarrollada por personas que no eran diversas en sus equipos y todas pensaban de una misma manera y por ende la inteligencia artificial reflejó ese bias al final en su resultado. Como ese hay muchos ejemplos. Y seguridad. Todas estas son limitaciones y restricciones. Bueno, entonces voy a hacer la primera pregunta. ¿Listo? Una pregunta, y esta pregunta la pueden contestar en el chat. ¿Quiénes de la audiencia, a partir de lo que hemos visto hasta ahora, se consideran un científico de datos? Pueden ver la imagen y aquí ven las distintas técnicas y tareas y actividades que ejecuta un científico de datos.
un científico de datos. Entonces, ¿quiénes en la audiencia pueden, tranquilos que no vamos a entrar a juzgarlos ni a hacerles preguntas, solamente queremos saber si bajo estos términos y definiciones ustedes ya trabajan actualmente con un rol de científico de datos? Considero todavía un científico. Muy bien, muchas gracias. Ya tenemos la primera participación. Nos dicen, trabajo con datos, sí, pero no me considero todavía un científico propiamente. Bueno, para esta persona y para todos ustedes, les voy a regalar unos links si ustedes quieren profundizar sobre estos conceptos y certificarse como científicos de datos. Les voy a regalar unos links al final con la presentación para que empiecen ese recorrido. Y les voy a confesar algo también. Yo tampoco me considero un científico de datos, más bien me considero un entusiasta y también estoy siguiendo ese mismo recorrido. Así que si quieren contactarme en cualquier momento por LinkedIn y pedirme información adicional, contáctenme, hagamos networking. Para eso también sirven estas reuniones. Entonces, que podamos ayudarnos unos a otros. Dice, otra persona escribe, yo no, pero quiero acceder a herramientas para hacerlo. Muy bien. También les cuento que varias de las herramientas que trabajamos con IBM, principalmente las que están en la nube, tienen una capa gratuita de consumo que nos permite probarla y educarnos y conocer sin costo. Ahorita también creo que vamos a tener tiempo y les muestro un poco, solamente como contexto para que ustedes también se lleven esas herramientas. También nos dicen buen día, igualmente trato los datos, pero no sé si está en mi alcance el procesamiento. Muchas gracias. Bueno, entonces avanzamos. Gracias a todos por sus interacciones y sus aportes. Vamos a avanzar con esta siguiente parte. Entonces, dependiendo del punto de adopción donde una empresa se encuentre en el uso de la inteligencia artificial, nosotros podemos tener la siguiente escalera de madurez. Y les voy a pedir el favor que presten mucha atención a esta escalera, porque la siguiente pregunta que voy a hacer después es, ¿en qué nivel está su empresa? ¿En qué nivel usted considera que está su empresa del uso de la inteligencia artificial? Fíjense que aquí encontramos un primer nivel que es descriptiva. ¿Y cómo funciona esta gráfica? Los primeros niveles tienen un menor valor de negocio y un menor nivel de maduración de IT. ¿Qué significa nivel de maduración de IT? Significa que la unidad de tecnología de la empresa, en este caso la empresa de investigación de mercados, pues tiene que tomar una serie de mejores prácticas y una serie de herramientas para complementar su cultura de tal manera que se pueda entregar este siguiente nivel de valor a través de la inteligencia artificial. Entonces, empezamos con el primer nivel y les voy dando las definiciones. Al final, ustedes eligen en qué nivel está su empresa y hacen un autodiagnóstico. Primer nivel, se conoce como inteligencia artificial. Bueno, yo ni siquiera lo llamaría inteligencia artificial, se conoce como el nivel descriptivo. En este nivel, y este es un nivel que que se viene nombrando y describiendo desde prácticamente mediados de los 80. O sea que esto no es algo nuevo. En este nivel, la tecnología nos permite tomar una fotografía, ojalá en tiempo real, del estado actual de la empresa, ¿sí? Y nos permite precisamente describir ese estado actual de la empresa. Entonces, por ejemplo, muchas empresas en este nivel tienen sus estados financieros y alineados con sus procesos y consumen herramientas de tecnología que desde los años 90 fueron llamadas herramientas de business intelligence o inteligencia de negocio. Pero esto simplemente nos permite ver, ojalá en tiempo real, una descripción de lo que está pasando con el negocio. Entonces, por ejemplo, una cadena de retailer se sienta y al final y durante todo el año es capaz de ver en tiempo real cuántas ventas ha realizado de qué productos durante el año. Pero hasta allí no hay ningún tipo de análisis, solamente lo puedo ver inclusive a través de gráficas, cuántas ventas realicé en enero, la primera semana de enero, el primer día de enero, en febrero, en marzo, abril, mayo, y así puedo
puedo ver ese tipo de información. Luego está un segundo nivel que es el uso de, ya aquí empezamos a utilizar algunos algoritmos y aquí hablamos de inteligencia artificial inquisitiva. La inteligencia artificial inquisitiva eh, se basa en la inteligencia artificial descriptiva, pero lo que hace es entender las causas de los eventos, o sea, empezar a entender por qué sucede esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, en el ejemplo de la empresa retail, o de la empresa sí, la empresa retail, eh, yo, por ejemplo, puedo empezar a entender que existe una estacionalidad y que esa estacionalidad, por ejemplo, si yo soy una empresa que vende productos de consumo masivo, yo puedo tener, o por ejemplo, una empresa de películas, de cine, yo puedo entender que a mitad de año, como las personas están de vacaciones, de vacaciones escolares, entonces se consumen un tipo de películas en los cines diferentes que, por ejemplo, en agosto, en octubre, donde se celebran ciertas fechas y la cultura lleva a las personas a consumir cierto tipo de contenido, y en diciembre tengo otro pico de consumo porque nuevamente están en vacaciones, etcétera, etcétera. Todo esto se hace a través de la inteligencia artificial inquisitiva. Si yo fuera el médico, una analogía para aterrizar estos conceptos, si yo fuera el médico, en el primer nivel descriptivo es cuando yo me siento con el médico y le digo, doctor, estos son mis síntomas. Me duele la garganta, tengo fiebre, no puedo dormir bien, etc. Inquisitiva. El médico se voltea y le dice, señor, lo que pasa, o señorita, lo que pasa es que usted está fumando mucho o usted está comiendo mucha cantidad de comida a horas muy altas durante el día, a las 10, 11, 12 de la noche, horas en que el organismo está dormido, pero usted no. Allí es cuando el médico revisa cuáles son las causas. Luego el siguiente nivel se conoce como inteligencia artificial, que nos permite llegar a un nivel de predicción. Entonces, después de que yo describo lo que está sucediendo, encuentro las causas, posteriormente yo puedo predecir con un grado de probabilidad lo que va a suceder a futuro. Analítica o inteligencia artificial predictiva. Entonces allí es cuando el doctor dice, bueno, si usted sigue fumando de esa cantidad de cigarros al día, o si usted sigue comiendo, o si usted no desarrolla hábitos de hacer ejercicio, cuando usted tenga 50 años podría sufrir de A, B, C, D. ¿Sí? Y lo mismo le sucede a las empresas. Si nuestra empresa, después de analizar varios ciclos, entiende por ejemplo, no elimina de su portafolio ciertos productos e incorpora unos nuevos, al final de tantos ciclos sus ventas pueden bajar, o todo lo contrario. Si después de analizar varios ciclos con la inteligencia artificial identifica que ciertos productos tienen cierta estacionalidad, pues yo puedo potenciar el consumo de esos productos utilizando publicidad y marketing o marketing digital, diferentes técnicas, y potenciar el consumo de ese producto posicionándolo en nuevos segmentos, etcétera, desarrollando diferentes estrategias. Esto nos permite predecir el futuro a partir del análisis de eventos actuales. Y luego está la inteligencia artificial prescriptiva. Allí es cuando el doctor los dice, tranquilos, que si usted se toma esta fórmula, puede empezar en su camino de ese cambio. Yo le ayudo con estas pastillas a empezar a cambiar su metabolismo, pero adicionalmente tiene que hacer ejercicio, comer bien, etc. Entonces, entrega una solución. Y por último está la inteligencia artificial cognitiva, que es donde se encuentra Watson, que quienes se fijaron, aquí tengo el logo de Watson en la camiseta, y es inteligencia artificial cognitiva, es decir, inteligencia artificial lista para ser reentrenada y que crece en su base de conocimiento y puede mejorar los resultados en todos los niveles. Entonces, ahora sí hago la pregunta.
Bueno, y que utiliza lenguaje natural para realizar análisis y predicciones. Entonces, allí ya estamos muy cerca de las películas. En este nivel ya estamos muy cerca de las películas. Yo puedo hablar con la inteligencia artificial o comunicarme con la inteligencia artificial utilizando mi lenguaje natural, utilizando mis palabras. La inteligencia artificial me entiende y me entrega los resultados. Ya puede ser, puede entregar una descripción de un proceso, me puede entregar las causas de un proceso, me puede entregar la predicción de los resultados de un proceso, o me puede entregar posibles cursos de acción para resolver los conflictos o problemas de un proceso. Entonces, la pregunta es para todas las personas en la audiencia: ¿en qué nivel consideran que se encuentra actualmente su empresa en el uso de estas tecnologías de inteligencia artificial, descriptiva, inquisitiva, predictiva, prescriptiva o cognitiva? Solamente escriban la palabra a través del chat. Bueno, avancemos entonces. Para desarrollar todo este proceso del ciclo de vida de los datos, y aquí solamente un pequeño comercial, ustedes saben y conocen que IBM tiene tecnología para trabajar todo el ciclo de vida de los datos, desde su extracción, análisis, procesamiento y entrega. Lo que les voy a mostrar son las herramientas que están en la nube muy rápidamente para que veamos un ejemplo de investigación de mercados, y si nos da el tiempo, vemos otros ejemplos de otras industrias. Simplemente entro a cloud.ibm.com. Aquí arriba encuentro el catálogo. Aquí arriba encuentro el catálogo. Y por aquí está el tema de Analytics, de Machine Learning, bases de datos. Pero específicamente hay una que les quiero recomendar que se llama Watson Studio. Aquí están estas dos: Watson Discovery y Watson Studio. Ustedes están viendo mi interfaz en inglés porque ese es el idioma que me gusta con mi computadora, pero si ustedes cambian el idioma de su computadora y principalmente el idioma de su browser, ustedes van a tener la posibilidad de acceder a toda esta información en español. En esta parte, ustedes se encuentran que dice Docs. En español aparece como documentación. Bueno, lo primero, fíjense que aquí está la capa gratuita que les mencionaba. Entonces, ustedes pueden de manera gratuita estudiar y aprender, empezar a estudiar y aprender sin hacer una inversión económica importante, o sin hacer ninguna inversión económica. Aquí escojo Docs o documentación. Y aquí empiezo con el tema de la educación. De igual manera, yo les voy a compartir con la presentación varios links también recomendados. Y aquí yo puedo empezar Getting Started. Y aquí tengo diferentes proyectos que ya están preparados. Y yo puedo empezar muy rápidamente a entender cómo utilizar estas herramientas. Bien interesante. Esta solamente es un subconjunto de todas las herramientas que IBM provee para trabajar con analítica y con información. Quienes ya llevan tiempo con este tipo de herramientas, por ejemplo, es posible que ya hayan utilizado una herramienta de IBM que se conoce como SPSS, que la utilizan mucho a nivel estadístico. Esa es una de las herramientas que tiene IBM. Aquí ustedes van a encontrar prácticamente la actualización o diferentes versiones que complementan el trabajo con SPSS. Volvemos al contenido del día de hoy. Listo, perfecto. Entonces, les voy a dar una introducción. Este es un ejemplo del uso de inteligencia artificial para investigación de mercados en tiempo real, en distribución masiva de productos de consumo masivo, ¿no? Fíjense en este ejemplo. Esta es una compañía colombiana que se llama eTuring y tiene un producto que se llama iTrade. Y aquí está. O sea, esto es algo totalmente cercano a nosotros. Está sucediendo en Colombia, está empezando en Colombia, y es una compañía colombiana que utiliza inteligencia artificial para la investigación de mercados. Vamos a ver en qué consiste y luego lo vamos a debatir un poco en el chat. Aquí vamos.
Ana es una persona extrovertida y fiel a las marcas que consume, entre ellas Frutin, una bebida de consumo masivo que consigue donde quiere y cuando quiere. Sin embargo, en ocasiones no la puede encontrar en ningún lugar y se siente muy insatisfecha. Marcos es el director del departamento de Trade Marketing y ha diseñado una estrategia enfocada en aumentar las ventas de la bebida preferida de Ana, Frutin, sobre la cual tiene una expectativa muy alta. Sin embargo, no tiene cómo saber si la ejecución está bien o mal realizada, puesto que no puede ver el panorama completo de su estrategia. No contar con una herramienta que le permita tener control sobre su red de tiendas y promotores, ni una visibilidad en tiempo real de la ejecución de la estrategia en los puntos de venta, impide que Marcos pueda ver la forma en cómo se está desarrollando y así poder hacer los ajustes pertinentes para obtener los resultados deseados. Marcos, tenemos una solución, iTrade, la herramienta diseñada y desarrollada 100% con inteligencia artificial, que le permite a tu equipo de Trade Marketing lograr sus objetivos, ya que le facilita a la fuerza de ventas enviar información precisa y en tiempo real desde sus dispositivos móviles de cómo se está ejecutando la estrategia en los diferentes puntos de venta, verificando una a una las tareas que componen la estrategia que has diseñado junto con el equipo de Trade Marketing. De esta manera podrás tener una supervisión en tiempo real de toda la estrategia y corregir los errores que se presenten, gracias a la información que iTrade ofrece en línea. La manera de implementarlo es muy fácil. Milton hace parte de la fuerza de ventas de Frutin y tiene unas tareas asignadas para verificar la correcta ejecución de la estrategia, como la supervisión de las neveras, góndolas, lineales y material de promoción, entre otras. Una vez realizada la supervisión desde nuestra aplicación iTrade Móvil, Milton tendrá acceso a tomar fotografías de las tareas realizadas. Estas subirán a nuestra plataforma iTrade, donde serán procesadas y evaluadas por nuestro único algoritmo de inteligencia artificial, el cual evalúa los datos, hace una comparativa en relación a la información de la estrategia y genera un informe que garantiza la correcta ejecución de la estrategia, logrando un crecimiento y visibilidad de la marca Frutin. Ahora Ana podrá encontrar siempre su deliciosa bebida Frutin en sus lugares preferidos y estar informada de lo que este producto trae para ella mediante las distintas estrategias que realices. Con iTrade lograrás mayor visibilidad, reconocimiento de marca y esto representa para ti y tu equipo de Trade Marketing un aumento en las ventas. Ingresa y comprueba esta magnífica herramienta. Hablando de la investigación de mercados, recuerdo en varias ocasiones que he salido a trotar en el parque que se aproxima a mí una persona que entiendo que hace investigación de mercados y lo que va a hacer es tomar una muestra. Entonces se aproxima a mí y me empieza a preguntar la edad, qué tipo de bebida, en el caso del ejemplo que estamos viendo de Frutin, qué tipo de bebidas tomo, si son azucaradas, si no son azucaradas, la frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego de manera manual se lleva esa información, la tabula y empiezan a sacar conclusiones, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo le toma a una empresa hacer ese tipo de investigación de mercados? ¿Continúa siendo relevante esa investigación de mercados frente a este tipo de investigación de mercados en donde utilizo herramientas digitales y alimento inteligencia artificial y en tiempo real puedo tomar fotografías y entender cuál es el consumo que se está dando en la tienda y ese consumo, cómo está correlacionado en tiempo real con la forma como tengo organizado el display y luego, por supuesto, eso lo puedo consolidar y me permite abastecer en tiempo real las tiendas en donde los productos se han agotado, los de cierto tipo de productos se han agotado antes y empezar a analizar tendencias, estaciones, etcétera, y tener una retroalimentación al negocio en tiempo real mientras no dejo a un lado la investigación de campo. Porque ustedes en investigación de mercado saben más que yo que utilizando distintas técnicas mezcladas de investigación de mercados, de análisis de datos, pues es como obtengo mejores resultados, ¿no? Entonces yo puedo continuar utilizando las técnicas de campo
también se conocen o también se conocen actualmente como Small Data, y hay un libro muy bueno sobre esto, sobre cómo utilizar el Small Data en la investigación de mercados y cómo lo puedo combinar con la Big Data, que es la posibilidad de analizar en tiempo real a través de el uso de inteligencia artificial para analizar los patrones a partir de datas no estructuradas como lo son las fotografías de los displays e ir tomando esa información y consolidándola y posteriormente analizándola, etcétera, etcétera, como lo vimos en los procesos anteriores. Les mostré un ejemplo de investigación de mercados, pero la presentación incluye otros ejemplos. Por ejemplo, aquí está la Fiscalía en Colombia utilizando inteligencia artificial para atrapar ladrones. Tenemos un gran fiscal, un gran aliado de la Fiscalía de hoy, que es el fiscal Watson. ¿Quién es Watson? Watson es Big Data, inteligencia artificial en la asociación de casos para la investigación criminal. Vamos a ver, por ejemplo, este caso del FOSIGA. El FOSIGA tiene 3 millones de reclamaciones falsas. Entonces, lo que hemos logrado hacer es tomar la base de datos de esas 3 millones de reclamaciones por valor de 724 mil millones de pesos que se le han expropiado a la salud de los colombianos. Y a través del sistema de inteligencia los hemos colocado en la matriz de investigación y estos son los casos. También está un Doc3, una empresa que utiliza inteligencia artificial no solamente para hacer investigación de mercados, sino también para el mercado de la salud, sino también para entregar en tiempo real diagnósticos de médicos certificados a una población que tal vez no tiene los recursos para acceder de otra manera al sector de la salud. Cuando empecé a trabajar con un Doc3, ellos llevaban 68 millones de consultas médicas. La última vez que revisé, tenían más de 217 millones de consultas médicas en 5 países de Latinoamérica. Y este también es una empresa colombiana. Hasta aquí les he hablado solo de ejemplos colombianos. Un museo en Brasil, la Pinacoteca, al mismo tiempo que resuelve preguntas sobre las obras de arte, porque encontraron que el 70% de los usuarios que no van al museo lo hacen porque sienten vergüenza sobre la ignorancia que pueden tener, entonces sienten vergüenza de ir y preguntar. Esto los cohíbe en un 70% de ir al museo, entonces ellos dijeron, vamos a entregar inteligencia artificial que sea capaz de hablarles en tiempo real sobre las distintas obras de arte, y de esa manera ellos entienden cuáles son en tiempo real las expectativas, los objetivos y los deseos por los cuales las personas van al museo. Y esto también hace parte de investigación de mercados aplicado a los museos utilizando inteligencia artificial. Esto es el caso del Banco de Crédito de Perú, en Perú, donde los canales digitales son atendidos utilizando inteligencia artificial de IBM Watson, y de esa manera ellos entienden cuáles transacciones, cuáles preguntas son las más frecuentes y pueden atenderlas a través de inteligencia artificial, entregando la mejor experiencia de usuario. En Estados Unidos, la investigación de mercados utilizando inteligencia artificial llevó a un productor de música a entender cuáles son las palabras claves con las que puede inclusive diseñar sus nuevas canciones, de tal manera, aquí este es el nombre del productor, Alex da Kid, ahí está, Alex da Kid, y de esa manera diseñar canciones que tienen los ritmos y las letras, las líricas adecuadas para llegarle a un público más amplio. Todo eso analizando Big Data y haciendo investigación de mercados aplicado a la música. Volkswagen diseñó el primer manual cognitivo, lo que significa que los usuarios ya no tienen que leer el manual de usuario, sino que le pueden hacer las preguntas del manual de usuario directamente a la aplicación móvil.
Lo que encontró Volkswagen precisamente a través de la investigación de mercado es que el 90% de las reclamaciones de garantía, y las reclamaciones de garantía son las reclamaciones técnicas que se hacen durante el primer año, y que tienen que, el fabricante del vehículo tiene que poner de su dinero para entregar servicios y recursos para cubrir esa garantía. El 90% de reclamaciones de garantía de los vehículos nuevos se da porque nosotros, los usuarios, no leemos los manuales del vehículo. Entonces, Volkswagen, y este es un caso de Brasil, evita eso y le entrega una aplicación móvil donde lo único que tiene que hacer es preguntarle a la aplicación móvil sobre qué quiere saber del vehículo, y la inteligencia artificial entrega su respuesta. De esa manera el usuario ya no tiene que leer el manual. Y esto hace que las reclamaciones por garantías disminuyan. Esto también es investigación de mercados. El diseño de nuevas colecciones de moda, muy parecido al ejemplo de la música, pero aquí alineado con la investigación de mercados al diseño de nuevas colecciones de modas. Aquí, en lugar de investigar cuáles son las palabras claves y los ritmos que más mueven a la gente, aquí ustedes saben que los ritmos y los colores, el ser humano a través de sus 5 sentidos lo que percibe son ondas. En los oídos, ondas de audio; en los ojos, frecuencias de la luz. Aquí se hace investigación de mercados para diseñar nuevas colecciones de moda basado en los colores, en los modelos de diseños anteriores. Bien interesante. Muy parecido al concepto de la música. Y por último, un ejemplo del uso, un ejemplo de una startup colombiana que se llama Infometrics. Aquí vemos su director, donde habla sobre la investigación de mercados y cómo utilizan ellos la Big Data y la ciencia de datos para entregar valor a sus clientes finales. Infometrics es una startup colombiana que lleva más de un año de vida. Nació con la idea de validar la intuición que tienen las personas con los datos que generan en las compañías que trabajan. Y nosotros a IBM llegamos porque estábamos buscando una plataforma de analytics que nos permitiera acelerar el time to market, poder llegar más rápido a nuestros clientes y poder entregar nuestros productos más rápido. Y ahí, haciendo investigaciones, nos dimos cuenta que está la oportunidad de trabajar con IBM Cloud, donde nos encantó que podamos contar con más de 150 APIs para poder construir nuestros modelos. Sin más, me despido, les agradezco por este tiempo y bueno, adelante, nos conectamos por LinkedIn, aquí está el QR code.